Ministro Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, gracias por acompañarnos a esta hora en semana. Vicky, buenas tardes. Es un gusto estar en tu programa. Un saludo muy especial para ti, para Jairo, para Natalia, para todo el equipo de Vicky en Semana. La verdad es que es un placer estar aquí. Y para los miles de seguidores, ¿cuántos tenemos a esta hora? Uy, pues en este momento ya solamente en Facebook Live ya veo más de 3.500 personas conectadas y yo sé que este tema va a conectar mucha gente porque es mucha la gente. Usted no se alcanza a imaginar, ministro, todos los días nos escriben y nos piden, por favor, Vicky, los arriendos, por favor, Vicky. Entonces, creo que hoy van a resolverse muchas dudas. Déjeme antes, por curiosidad, preguntarle cómo está haciendo con la cuarentena, cómo hacen los ministros, que los vemos todos los días funcionando aquí y allá. ¿Cómo hacen los ministros? La estamos siguiendo de manera muy disciplinada. El aislamiento preventivo es para todos y los funcionarios públicos debemos dar ejemplo. Con un protocolo muy estricto, estamos yendo a muy poquitas reuniones, conservando la distancia personal. El Consejo de Ministros lo hacemos de manera virtual. Casi que las únicas dos cosas a las que estamos asistiendo de manera presencial es a la firma de decretos y a los programas que estamos haciendo todos los días para comunicarle a los colombianos a través de los canales institucionales cómo van avanzando las medidas. Ese programa que está liderando el presidente, que ha salido tan bien y que le ha servido a tantos colombianos para enterarse cómo vamos. Pues, ministro, aquí también lo que queremos es servirle a la gente, que la gente sepa exactamente qué hacer. Por ahí le pasó con un camión al pie de su casa. Sí, como que hay una competencia entre dos camiones. Ministro, empecemos por este tema crucial, numeral mi arriendo. Vamos a resolver problemas o dudas a través del Twitter. Ya veo en Facebook Live 4.800 personas, más de 1.500 en YouTube. Vamos creciendo 4.900. Esto va a crecer mucho porque es un tema crucial. ¿Qué le podemos decir, ministro, a la gente que hoy 30 de marzo, tiene pendiente el arriendo y no sabe qué hacer porque de repente no tiene qué pagar? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Bueno, Vicky, el contexto es el siguiente. En Colombia hay 5.6 millones de familias que viven arriendo. El número es sorprendente, 5.6 millones de familias. Y en efecto, el 90% de esas familias son de estratos 1, 2 y 3. Entonces, lo primero que uno le dirá a la intuición es, ahí tenemos un foco de una población en vulnerabilidad que tiene una situación de desventaja contra el arrendador. Entonces uno suele pensar en las grandes firmas inmobiliarias, en los fondos de inversión de capital que compran activos inmobiliarios y que esos son la contraparte de las familias. Pues bueno, lo primero que yo quiero decirles es que quienes arriendan esas viviendas o esas habitaciones son en el 82% de los casos familias también de estratos 1, 2 y 3. Entonces aquí estamos hablando de un contrato entre privados. Es una de las situaciones más complejas que tenemos ahorita, porque estamos hablando de un contrato entre privados, entre dos grupos que tienen vulnerabilidad. Son familias que viven de ese ingreso. Cerca del 40 y el 60% del ingreso mensual de esas familias está determinado por esos arriendos. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, yo soy de la costa, de la región Caribe, y cuando vine a estudiar acá, yo vivía en una habitación, Vicky, y la familia con la que yo vivía, el principal ingreso era el arriendo de esas dos habitaciones. Tenían dos habitaciones arrendadas y ese era su Sí, ministro. Entonces, no congelar, suspender arriendo solucionaría una problemática para millones de colombianos, pero pondría en jaque a otros tantos. Casi que yo le diría que uno. Sí. Sí, lo estamos viendo. Se congeló, pero lo estábamos escuchando. Usted dice congelar, suspender los arriendos, ¿qué? Yo le diría a Vicky que aquí se congeló la imagen. Sí, se le fue la Aquí imagen. hay tres alternativas que han explorado todos los países que están pasando por el mismo desafío que nosotros. Sí, ministro, lo escuchamos. La gente sabe Vicky, que con estos días de colapso de Internet se puede. Entonces, Ministro, creo que es su internet, pero lo estamos escuchando. Tratemos, así se vea congelado, que usted nos cuente. Vaya contándonos mientras se va arreglando el internet. Perfecto. Entonces,
casi que hay tres alternativas desde el punto de vista de la política. La alternativa número uno es permitir y facilitar que esos dos grupos, que son familias privadas vulnerables, lleguen a acuerdos de forma privada que puedan conciliar y que el gobierno facilite esa conciliación. Alternativa número dos es suspender el pago de los arriendos, dar licencias para que la gente no pague en esta temporada, beneficiar a los arrendatarios, pero perjudicar a los arrendadores. Y hay una alternativa número tres, que es entrar a subsidiar el pago del arriendo. Y es que la gente no paga y el gobierno asume esa erogación. Cuando uno revisa lo que han hecho los países en todo el mundo, casi todos se han ido por el primero de los caminos, que es facilitar un acuerdo entre los privados. Solamente hemos visto a Argentina y a Venezuela, son los únicos dos países de la región que han suspendido el pago de arriendos. Y son muy pocos los que tienen la capacidad fiscal para decir que el gobierno va a asumir en el entretanto el pago. En un país como Colombia, el pago mensual de arriendos puede ser más de 3 billones de pesos. Y en esto, que es un juego de suma cero, le quitaríamos casi que la mitad del oxígeno al presupuesto que tenemos para cubrir arriendos. Entonces, ¿qué le diría yo que está viendo el gobierno nacional ahorita? El gobierno nacional no es de momento amigo de suspender el pago de arriendos, porque la suspensión de pagos de arriendos nos arregla un problema, pero nos crea otro problema igual de grande en una población que es igualmente vulnerable. Nuestra aproximación tiene que ver más con el desalojo, y es darle claridad a todos los colombianos que hacer un desalojo en el marco de esta coyuntura es ilegal. Hoy es ilegal desalojar a una familia. No se puede en Colombia llevar a cabo un despacho comisorio, no se puede llevar a cabo un desalojo sin que lo hagan las autoridades. Y para que lo haga la policía, tiene que antecederle un fallo judicial. Si no se cuenta con un fallo judicial, no se puede llevar a cabo un desalojo. Me preguntará usted, Vicky, eso está muy bien para los contratos que son formales, los contratos que están firmados. ¿Qué hacer con el 50% de los contratos que son informales, que son contratos de palabra, que son acuerdos de voluntades? El mensaje que yo les quiero dejar hoy a los colombianos es que independientemente si el contrato es formal o no es formal, el desalojo solamente se puede hacer con una medida judicial de por medio. Y con esa decisión del Consejo Superior de la Judicatura de suspender procesos de aquí al 12 de abril, por lo menos, no se puede desalojar ninguna familia de Colombia. Lo que pasó con esa familia de Bogotá fue abiertamente ilegal. Con esa pareja de Bogotá, abiertamente ilegal. No se puede hacer un desalojo. Entonces, no se puede hacer un desalojo y segunda conclusión, el gobierno hoy no está de acuerdo con suspender el pago de los arriendos como ha ocurrido en Argentina y Venezuela, porque lo que consideran es que esto taparía un problema, pero generaría otro problema y es pues el problema que se le viene a una persona que vive, por ejemplo, de un arriendo y tiene estrato 3 y entonces pues queda desamparada. Permítame, ministro, porque ya tengo muchas preguntas, Jairo. Lo escucha el ministro para ir con las preguntas. Ministro, en el tercer punto, donde usted habla de subsidios del gobierno, la gente está escribiendo mucho. ¿Eso es viable o es una alternativa que en verdad está muy lejana? Jairo, yo siempre contesto que en esta coyuntura el gobierno nacional no puede descartar ninguna medida de política. Nosotros tenemos absolutamente todas modeladas, las tenemos pensadas, sabemos cuál es el impacto fiscal y conforme vaya evolucionando esta situación, no descartamos tomarlas. En el corto plazo, ahorita, si me preguntan, de aquí a los próximos 3, 4 días, no tenemos previsto. Esta es una medida que puede costar 3 billones de pesos. 3 billones de pesos es fácilmente la mitad de los recursos que van a salud. Y es muy importante decirle a los colombianos que esto es un juego de suma cero. No es que exista más recursos. Los recursos que tenemos para atender todos los frentes son finitos. Entonces, avanzar en uno significa necesariamente quitarle a los otros. Se hizo un esfuerzo fiscal muy importante en servicios públicos. Ya hablaremos de eso. Eso pueden ser recursos hasta por 2 billones de pesos. ¿Cuál es la invitación a los colombianos hoy? Que traten de llegar a acuerdos de manera privada. Quiero que sepan que los centros de conciliación están funcionando pese a la declaratoria de emergencia, están funcionando de manera virtual. Lleguen a un acuerdo y tienen la certeza, aquellas familias que están en la mayor condición de vulnerabilidad, que no los pueden desalojar. El desalojo hoy es ilegal de aquí al 12 de abril
y si eventualmente vemos que tenemos presión al respecto, bien sea porque la decisión la toma el Consejo Superior de la Judicatura o porque lo hagamos por regulación, podemos extender la prohibición a desalojar por más semanas o por más meses. De momento está prohibido y es ilegal. Y hay un tema, y es que casi que uno tendría que hacer un llamado a la decencia y al acuerdo en medio de esta emergencia. Es decir, si pueden hacer acuerdos y van a tener palabra y van a ser respetables y van a ser decentes, hombre, usted lo hace con su arrendatario por teléfono o con su arrendador por teléfono, cuadran y ya, sencillo, y se respetan la palabra. Lo que pasa es que si no se da un trato decente, pues quién sabe en qué pueda terminar todo eso. Pero voy con preguntas, ministro, preguntas. Dice Vane Pérez, pregunte por favor por los que estamos ahorrando en el Fondo Nacional del Ahorro y que por ahora nos queda difícil seguir con el ahorro. Vanessa, la tuya es una muy buena pregunta. No tiene que ver con este tema de arrendamiento, pero es muy buena. Hay familias que tienen unos beneficios que están adscritos a unos programas, que tienen un ahorro voluntario contractual o que están en semillero de propietarios o que están en Mi Casa, que están en cualquiera de los programas del gobierno y están muy preocupados porque, Vicky, en el momento en que se diseñaron estos programas, la primera cláusula para que las familias salieran del programa es el impago. En el momento en que se diseñaron por decreto, quedó establecido que si alguna familia no cumple con sus obligaciones, pierde los beneficios del programa. Ayer sacamos el decreto que corrige esa situación, Vanessa. Todos los beneficiarios de los programas del gobierno, que son más de 300,000 familias colombianas, durante esta temporada pueden suspender los pagos y no pierden ninguno de los beneficios. Es un mensaje muy importante, no solamente para los que están haciendo ese ahorro contractual con el Fondo Nacional del Ahorro, sino, por ejemplo, para las familias que tienen crédito hipotecario y que piden un periodo de gracia. Y nosotros lanzamos un periodo de gracia hasta 6 meses en el Banco Público. Y si usted tiene un periodo de gracia de 6 meses, pierda cuidado. Eso no solamente no le va a afectar la crediticia, sino que no le va a quitar el beneficio del gobierno nacional para poder adquirir su vivienda. Hay una cuestión, ministro, y es que esta mañana me mandaron unas imágenes de filas en la sede del Fondo Nacional del Ahorro aquí en Bogotá y la gente quiere retirar ese dinero porque dice, mire, como dieron permiso de retirar cesantías, entonces dicen, yo esa plata que tenía en el Fondo Nacional del Ahorro era para vivienda, pero ya no la voy a destinar a vivienda, tengo una necesidad prioritaria. ¿Por qué no dejan retirar la plata del Fondo Nacional del Ahorro? ¿Cuál es la razón, ministro? No es que no dejemos retirar la plata del Fondo Nacional del Ahorro. Las familias son los dueños de sus recursos. Es un ahorro que es de las familias. Esos recursos no son del Fondo Nacional del Ahorro. Lo que ocurre, Vicky, la diferencia entre el Fondo Nacional del Ahorro y los otros fondos privados es que en el Fondo Nacional del Ahorro esas cesantías son las que habilitan los créditos hipotecarios, pero los dueños de las cesantías son las familias. Las familias tienen además mecanismos de ley para poder sacar sus recursos de cesantía. Ese es un ahorro de las familias y no es cierto que esté bloqueado los retiros del Fondo Nacional del Ahorro. La confusión puede estar por otro lado. La confusión puede estar respecto a un decreto que sacó el gobierno que era para las entidades de pensiones privadas y estaba excluido el fondo. Y lo que hace es facilitar. ¿Por qué excluyen el fondo? Es que esa pregunta me la han hecho mucho esta mañana. Porque el fondo es distinta al resto de las AFPs. El resto de administradoras de fondos de pensiones lo que hacen es guardar los recursos de pensiones, de cesantías, y de pensiones para cuando la familia lo requiera y cobran una cuota por eso. Fondo Nacional del Ahorro es la única entidad en Colombia que utiliza los recursos de cesantías y los intermedia. Es decir, ese es el capital sobre el cual se dan los créditos de vivienda. Entonces, es una estructura de fondeo completamente distinta, es un tema financiero, pero eso no quiere decir que las familias han perdido sus ahorros ni nada por el estilo. La ley los protege y las cesantías son recursos de las familias, no del fondo de la Hay una pregunta que tiene Jairo en este momento que me la están haciendo aquí muchas personas. Claro. Jairo, adelante con su pregunta. Ministro, estamos hablando de casas, de apartamentos, pero mucha gente está diciendo los locales, por ejemplo, en los centros comerciales. Ayer hablamos con Camilo Ospina de Asobares, la gente que tiene su pequeño local en el barrio. ¿Qué va a pasar con esos locales comerciales? ¿También a llegar a acuerdos o qué dice el gobierno? Lo mismo, estamos hablando de una situación entre privados. Jairo, esa pregunta suya me sirve para contarles algo que parece filosófico, pero yo creo que es muy importante comunicarle a los colombianos. Hay dos maneras en las que usted puede afrontar una situación de esta naturaleza. La primera es
tratando de aliviarle a los afectados sus gastos, ir y recoger cuáles son las erogaciones más importantes y tratar de aliviarlas. Y hay una segunda que es tratar de mejorarle los ingresos. Digamos que el gobierno nacional no puede aliviar uno a uno el gasto de las empresas y de las familias en esta coyuntura, pero sí puede tratar de combinar ambas estrategias. A algunos se le está tratando de aliviar el ingreso, a otros se le está tratando de aliviar el gasto. Entonces usted me pregunta por las pymes, eso no es propio de esta cartera, pero lo que le puedo decir es que hay unas líneas de crédito muy generosas que les van a ayudar en esta coyuntura a subsanar el faltante ingreso. Déjeme hacer la relación con las familias. Ahorita me decían, ¿y qué hacer con una familia que esté en condición de extrema vulnerabilidad? La nación no solamente le está dando alivios, por ejemplo, en los servicios públicos, sino que también tiene un giro especial de familias en acción, de jóvenes en acción, de Colombia Mayor, anticipará la evolución del IVA. Es todo un arsenal de medidas en ambas direcciones. Tratar de aliviar ingresos que puedan sustituir ingresos en esta situación y aliviar algunos de los gastos. Si la pregunta puntual es si el gobierno nacional tiene previsto subsidiar los arriendos de las empresas, independientemente de su tamaño, que no lo puedan pagar, la respuesta es la misma que tenemos para las familias. No, estamos hablando de contratos que son billonarios y que en estos momentos estamos invitando a que lleguen a acuerdos entre privados. Ministro, por ejemplo, aquí hay una persona que dice, Sofía Perdomo, dice lo siguiente: si no me pagan el arriendo, ¿yo cómo pago al banco? Esa es otra modalidad, porque hay gente que logró reunirse una platica para una cuota inicial de un apartamento en estrato 3, un apartamento muy pequeño de 1 o 2 habitaciones, lo alquila y con eso paga la cuota. O sea, ni siquiera vive de eso, sino que con eso paga la cuota. Si el arrendatario no le paga, pues sencillamente no tiene con qué pagar la cuota. ¿Qué le decimos a Sofía? Sofía, qué pregunta tan buena. Nosotros hemos hecho 3 cosas para todos los que están en una situación similar a la suya. La primera, hace 14 días lanzamos el primer paquete de medidas que incluía que todos aquellos que por una situación extraordinaria como esta no pudieran pagarle al banco, se acercaran a través de los mecanismos digitales a su entidad financiera y renegociaran ese crédito. Esa renegociación del crédito tiene varias condiciones que son muy favorables para los colombianos. No les pueden deteriorar las condiciones iniciales y lo segundo, que es lo más importante, no los pueden reportar a las centrales de riesgo. Usted no va a ver, si no pudiera pagar, no va a haber deteriorada su historia crediticia por cuenta de esos impagos. Simplemente es cuestión de renegociarlo con su entidad financiera y todas están en la obligación de recibirlo y darle una solución en términos de la renegociación. Medida número 2. Nosotros no controlamos desde el Ministerio de Vivienda todo el sistema financiero, pero sí controlamos un banco que es muy importante porque tiene 2.3 millones de clientes. Es el segundo banco más grande, muy cerquita del primero en términos de vivienda de interés social. Ese banco se llama el Fondo Nacional del Ahorro. El 75% de nuestros afiliados son de estratos 1 y 2. Es el banco de los más necesitados, es el banco de los más vulnerables. Claro. ¿Y qué quisimos ahí, Jairo y Vicky? Dar ejemplo. El Fondo Nacional del Ahorro da ejemplo. ¿Y cómo lo hace? Otorgando periodos de gracia hasta 6 meses. Esos alivios pueden venir de distintas maneras. Hay algunos alivios que son no pague los intereses durante una temporada. Otros alivios es pague el interés y no pague la cuota. Y el más generoso de los planteamientos es el periodo de gracia. En el periodo de gracia usted no tiene que pagar nada. Y el Fondo Nacional del Ahorro propuso periodos de gracia de hasta 6 meses. Alivio número 2. Alivio número 3, lo lanzamos ayer. El alivio número 3 es que si usted, por ejemplo, compró esa vivienda y tiene una cobertura de tasa de interés por parte del gobierno, porque fue beneficiaria de alguno de los programas, pierda cuidado. Si usted no paga en esta temporada, está en un periodo de gracia y renegoció, no va a perder el beneficio del gobierno. Ministro, ese es el mensaje que le daría. 3 medidas muy claras para aliviar la cartera hipotecaria. Esta pregunta es muy concreta. Le pido que sea muy concreto para que pasemos a la que tiene Jairo, que la está haciendo también mucha gente. Dice Domingo Angulo: ¿por qué no sacar un decreto para que solo se cancele el 50% del valor pactado? Una respuesta breve. El 50% del valor pactado, no sé si Domingo me está preguntando por arriendos o del arriendo. Domingo, no, porque decir que solamente se va a pagar el 50% es reducir el 50% del ingreso de, escúcheme bien, más de 2 millones de familias que viven de eso. Es que uno suele pensar
que la contraparte es un gran fondo inmobiliario, no, la contraparte es una señora que vive con su esposo y que tiene arrendada una habitación y que el ingreso de esa habitación representa en el marco de esta coyuntura su única subsistencia. La invitación, pueden llegar a ese acuerdo del 50 o del 40 o del 70, pero lleguen de manera privada. La invitación es que con un principio de solidaridad se reúnan, puedan conversar y lleguen a un acuerdo. Si no pueden llegar a un acuerdo de manera sencilla, hay unos centros de conciliación que operan de manera virtual que pueden ayudar a mediar en estas situaciones. Sí se puede llegar al 50%, claro, pero a través de un acuerdo entre privados. Ay, Jairo, perdóneme porque aquí hay una muy buena. Dice Edith Durán Lozada, no aceptan los acuerdos con las inmobiliarias. Y ahí pues pone el nombre de la inmobiliaria y dice que esto está ocurriendo en Bucaramanga. ¿Qué mensaje se les puede mandar a las inmobiliarias? Porque a veces no es con el arrendador directamente, sino a través de una cuestión fría, que son las inmobiliarias y que pues ese es su negocio. ¿Qué se les dice a las inmobiliarias, ministro, hoy? Durán, quien nos hace la pregunta, las inmobiliarias tienen todo el incentivo para llegar a acuerdos. ¿Sabe por qué? Porque tienen un problema de mercado. Si en estos momentos, y yo creo que no solamente el tema legal, sino que hay un tema de mercado que protege al arrendatario, y es que si en este momento una inmobiliaria pudiera hacer un desalojo, que no puede, si no tiene un fallo judicial, si lo pudiera hacer, el ingreso de la inmobiliaria, porque temporalmente está maltrecho, para el arrendatario, porque si usted desaloja, queda la casa, no te, el mercado está seco, es decir, con los arrendatarios, es alineado de acuerdo, y lo que yo tengo cerca mucho es que tienen a llegar, le conviene más al arrendador. Acuerdo, no hay nada peor con la casa vacía. Un desalojo implicaría tener la casa vacía. Pero que por estos días, estas semanas, hizo un negocio, fue y compró una casa, fue y compró un apartamento, hizo el contrato, están las arras, se puede negocio o mucha la gente la que está en esa situación. Jairo, estamos trabajando en, todavía no hemos sacado, lo que hemos pensado es ampliar, hay unos propio de esos contratos en los cuales empiezan a ejecutarse sobrecostos como estos de las arras. Entonces queremos ampliar los plazos de todo, de las licencias de construcción. Queremos en esta coyuntura que todo lo que se venza, que paramétricamente esté fijado, se pueda ampliar y flexibilizar a la luz de la emergencia. Y lo segundo es que queremos facilitar el desistimiento. También estamos pensando en regulación que nos ayude a que el desistimiento de cualquier naturaleza se dé sin que los usuarios tengan que pagar ese costo, tanto en arriendos como en compras de vivienda como en operaciones financieras. Esas son las cosas que estamos pensando ahorita y en las que estaremos trabajando y anunciando los próximos. Son las 12:24 minutos. Me da tan parte del programa. Ahora vamos a tener más que es un... aquí, por ejemplo, están diciendo lo siguiente. Ronald Fisher dice, numeral mi arriendo, porque ese es el numeral que tenemos a esta hora, numeral mi arriendo. Pregúntele por favor al ministro por las cuotas de pago para cuota inicial de apartamentos en Marval, si las medidas aplican a las constructoras. O sea, ¿qué pasa si usted se comprometió con una constructora y resulta pues que llegó esto? Es justamente la pregunta de Jairo. Nosotros estamos trabajando, Marval es una constructora muy importante, las 5 más grandes del país que tienen su sede en Bucaramanga. Nosotros estamos, pero construyen todo Colombia, nosotros estamos trabajando para facilitar el desistimiento, que aquellas familias que eventualmente no puedan cumplir esos contratos, les extendamos los plazos. La idea es que extendamos los plazos y que puedan llegar a un acuerdo. Y si eventualmente tienen que echar para atrás, que podamos simplificar ese proceso. No tenemos todavía regulación. Ministro, están preguntando lo mismo en torno a los locales, que también lo había preguntado Jairo. Dice Mocana lo siguiente, dice, numeral mi arriendo, pregúntele por favor al ministro si podemos entregar los locales sin ser objeto de sanciones por terminación anticipada del contrato. O sea, esa gente que ya ve que la cuestión está grave, porque hay empresas que resisten,
pero hay otras que con esto que está pasando, pues de pronto ya no van a resistir. Ministro, ¿qué decirles a esas personas que hoy quieren devolver el local comercial? Que hay contratos de por medio. El gobierno no puede mandar un mensaje de vayan e incumplan los contratos. El mensaje del gobierno, y me reafirmo en eso, es negocien, busquen a su contraparte, conversen con su contraparte y lleguen a un acuerdo. Lleguen a un acuerdo. Eso se extiende tanto a las empresas como a las familias. El mensaje es el mismo. Lleguemos en estos momentos a través de los principios de solidaridad, entendiendo que esta es una situación extraordinaria, lleguemos a acuerdos. La ley permite que en situaciones extraordinarias lleguemos a conciliación. La invitación es concilie para las familias, para las empresas, para los arrendatarios, para los arrendadores. La situación está, yo diría que esta es la situación perfecta para que funcione una conciliación. Los incentivos están alineados, el arrendador quiere conciliar, el arrendatario quiere conciliar, lleguemos a acuerdos de manera privada y ahí estará el gobierno nacional que no descarta ninguna medida complementaria y no renuncia a la capacidad de posteriormente intervenir de alguna otra manera. Ministro, dice Yasmín Nabulsi, numeral mi arriendo, si estamos con inmobiliaria que cobra el 20% de interés de mora por mes vencido, ¿el gobierno regulará para que no cobren intereses, para que no cobren las multas? Es muy importante, la pregunta es la misma y me reafirmo en la respuesta. Ajá. Es importante que lleguen a acuerdos caso por caso. Nosotros no les podemos decir, vea, lleguen a un acuerdo donde les van a perdonar aquí que sea el 50%, aquí el 30%, aquí el 40%, todos los parámetros de los contratos están regulados. Las tasas máximas de mora y de penalización están regulados también. Todo eso hará parte del acuerdo al que lleguen ustedes con sus inmobiliarias. Nosotros nos hemos reunido muchas veces con ese gremio de las inmobiliarias, que en realidad no es que sean empresas, son unas empresas las inmobiliarias, pero representan cientos de miles de familias que, insisto, son de estratos 1, 2 y 3 y viven justamente de esos predios. Lleguen a un acuerdo. Negociar con una inmobiliaria es lo mismo que negociar con una familia. Lleguen a un acuerdo, que están los mecanismos habilitados, pero lo más importante, antes que lleguemos a las 2:30, Vicky, que tengan la certeza las familias que hoy hacer un desalojo es ilegal, que los desalojos requieren un fallo judicial. Y si por alguna razón, a la fuerza, están desalojando a alguna familia, la invitación es a que llamen a la policía, que la policía estará de su lado. Es ilegal hacer un desalojo en Colombia si no se cuenta previamente con una medida judicial. Numeral mi arriendo, ministro, no lo quiero dejar ir sin preguntarle por el agua. Hay mucha gente que está pensando, me van a desconectar el agua o yo tenía desconectada el agua por no pago y qué puedo hacer. Antes de irse, por favor, díganos un panorama de a qué tiene derecho la gente, a qué tienen derecho los colombianos en materia de agua en estos días de emergencia por el coronavirus. Perfecto, una serie de medidas secuenciales que lanzamos, yo diría, en el mejor momento posible. Anticipamos que se caería el consumo corporativo y el consumo institucional y aumentaría el consumo de las familias. Y por eso, medida número 1, congelamos la tarifa del agua. En Colombia, durante la declaratoria de emergencia, no puede subir ni un solo peso el metro cúbico de agua en ningún rincón de la geografía nacional. Medida 1. Medida 2, 200,000 familias, Vicky, Jairo, desconectadas, a las que, como dicen en mi tierra, les habían cortado el agua. Y esas 200,000 familias son además las más vulnerables y ¿cómo les mandamos? A lavarse las manos 3, 4, 5 veces al día si tienen el agua cortada. Medida del gobierno, reconectarlas de manera gratuita. Una reconexión vale entre 20 y 50,000 pesos. Dijimos, haremos esas 200,000 reconexiones gratuitas. ¿Sabes cuántas llevamos hoy? Eso fue hace 14 días. Hoy llevamos 169,000 de las 200,000. Vamos muy bien. Hay municipios, hay ciudades como Bogotá, hecho un esfuerzo extraordinario. Bogotá conectó a 38,000 familias, a la totalidad. Impresionante, en 14 días. Vamos a llegar a las 200,000, las reconectaremos de manera gratuita. Medida número 3, estratos 1 y 2, que corresponde al 65% de la población que no puedan pagar su factura de agua, de energía, de saneamiento básico o de aseo, que no la puedan pagar, no la paguen, que nosotros les vamos a diferir ese pago una vez termine la medida de declaratoria de emergencia durante 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que una familia de estrato 1 que tiene que pagar entre 20 y 30,000 pesos durante este mes, si no lo puede pagar, no lo paga. Y luego, cuando se normalice esta situación, va a tener un incremento de 500, 600, 700 pesos mensuales, que es un incremento muy, muy, muy chiquito y además con una tasa de interés de 0
donde la penalización es cero. Esto implica que el gobierno disponga cerca de 2 billones de pesos para cubrirle esos recursos a los operadores, para garantizar que el servicio se siga prestando y sea de calidad. Entonces el mensaje es ese, un alivio muy fuerte para más del 60% de los colombianos de estrato 1 y 2, con la posibilidad de rediferir sus pagos. Segundo, la garantía que no vamos a quebrar a los operadores, porque hay gente que se le ocurre, dejemos de pagar y que los operadores pierdan la plata. El operador vive de lo que recauda, y si el operador no tiene los recursos del recaudo, lo que corremos el riesgo es la interrupción del servicio en las ciudades, y eso sí, no lo podemos permitir. Entonces, una medida de solidaridad que a su vez es responsable, que está focalizada en el estrato 1 y 2 y que ha permitido hasta el momento reconectar a casi 500,000 de colombianos, 150,000, 169,000 familias en solamente 14 días. Pues, ministro, le agradecemos tanto por estar con nosotros. Creo que este ejercicio lo vamos a tener que hacer varias veces en medio de esta emergencia. Allí, por ejemplo, alguien me escribía que qué hacer, que es que ella vive con varios inquilinos en una casa y que los inquilinos no están cumpliendo la cuarentena. Imagínense, entonces, que ¿cómo los puede obligar? ¿Se le puede obligar a alguien a hacer cuarentena? Digamos que hay un mandato y el decreto es muy claro, que el aislamiento preventivo es de carácter obligatorio. Está muy claramente citado en los decretos del Ministerio del Interior, en los decretos que ha socializado el presidente Duque, cuáles son las excepciones en las que las familias pueden salir. Si alguien se está extralimitando, claro, si alguien se está extralimitando, denúncielo porque hoy en día el que viole el aislamiento preventivo claramente está tomando un camino que es ilegal. Ministro, pues le agradecemos, le mando un abrazo, nos volvemos a hablar. Mil gracias por resolver tantas dudas para nuestros seguidores. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.